Y entonces pues voy a hablar. Yo soy un hombre que voy a cumplir dentro de un mes y una semana las bodas de diamante como sacerdote, es decir, 60 años. Entonces, pues mira, queráis o no queráis, os voy a endilgar mis 60 años. Porque no nos conocemos, yo no os conozco. Y si tengo que hablar ahora por primera vez, como mínimo, pues una presentación. Y la presentación de un cura de 60 años, pues no puede ser cualquier cosita. Tiene que ser, de alguna forma, pues, el preguntarle, porque supongo que lo haríais si tuviéramos tiempo, ¿y cómo has llegado tú hasta aquí? ¿Cómo se pasa la vida? ¿O cómo se vive? ¿O cómo puede vivir un cura de 60 años y llegar a los 85 que tienes tú? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué pasa por el medio? Hay problemas interiores, hay tragedias interiores, hay vivencias exóticas, viene el Espíritu Santo en directo a hablarte. ¿Qué sucede? ¿Cómo se puede vivir? Bueno, pues os lo voy a contar. Eso es lo que voy a contar. Yo soy sacerdote, pero sacerdote dominico, de la Orden de Predicadores, se llama. Fundada ya por el año 1213 por un burgalés, Santo Domingo de Guzmán. Y es la Orden de Predicadores. En aquella época no se predicaba, solo predicaban los obispos y algún delegado de los obispos. Lo mismo que sucede ahora con la confirmación, que solo confirma el obispo o algún delegado del obispo, pues en aquella época sucedía lo mismo con la predicación, estaba reservado a los obispos. Pero bueno, pues los obispos tenían muchas cosas que hacer y al parecer se morían de hambre el pueblo. Entonces sucedió que surgieron herejías fuertes como los cátaros, como los valdenses, como los albigenses, que predicaron, seglares que predicaban y se llevaban al pueblo. Se llevaban al pueblo porque predicaban desde el Evangelio, desde el capítulo 10 de San Mateo, desde la realidad profunda que estaba deseando y ansiando el pueblo. Y claro, pues no era fácil contradecirles. Predicaban existencialmente, desde la realidad, desde la necesidad de, no sé, vivir el Evangelio en una iglesia que estaba a lo suyo, con sus prebendas, sus cosas, muy fuera de la realidad evangélica. Y Santo Domingo y San Francisco, que son coetáneos, vivieron en la misma época, pues surgieron como defensa o como antídoto contra estas herejías, más o menos pues en la misma línea de pobreza, en la misma línea de radicalidad evangélica, aceptando evidentemente muchas cosas de los cátaros, de los albigenses sobre todo, pues porque era así. Pues bien, entonces allá por el año 1216 el Papa Honorio III pues aprobó una orden de predicadores. No se predicaba nada más que los obispos, pero el Papa aprobó una orden para que predicara, ya con autoridad pontificia, por encima de los obispos. Una orden universal para que pudiera predicar. Y después los franciscanos no eran de mucha predicación, gustaba más cantar a los pajarillos por los campos, no estudiaban, no iban a la universidad. Los dominicos sí, desde el primer momento Santo Domingo de Guzmán los mandó. Cuando tenía 16 mandó 4 a Bolonia. La primera universidad del mundo fue en Bolonia, la segunda en París. 4 a Bolonia, 4 a París, 4 a Madrid
No sé por qué a Madrid, porque Madrid en 1200 y pico no era nada, ni era capital de España, ni estaba en la mente de nadie. Pero lo manda a Madrid. Sería profético. ¿Y cuántos se quedaron con él en Tolosa, en el sur de Francia? Porque allí es donde estaba Santo Domingo trabajando, predicando. Bueno, y entonces de esa orden de predicadores soy yo. 8 siglos más tarde, 800 años, ya lo hemos cumplido hace muy poco, porque fue en 1216, pues acabamos de cumplir 800 años. ¿Y cómo es la vida de un sacerdote dominico predicador? Pues miren ustedes, yo he pasado por 3 iglesias distintas, podría decir. Yo soy de los que, claro, he dicho misa en latín, he estudiado en latín, la carrera, he sido profesor en latín, de mala gana, de mala gana, de malas maneras, y ya voy a retranca, pero sí, no sé, yo me acuerdo que daba lógica en una facultad, lógica nada menos, y cuando vi que podía hacerlo en latín, ya es que no quería, digo, yo ya sé que puedo hacerlo, luego no lo hago, porque los alumnos tampoco estaban para eso, iba cambiando la situación de los tiempos. Entonces, en aquella iglesia, que no es que fuera, bueno, pues, cuando vives inmerso en una cultura o en una determinada situación, tampoco ves las cosas tan horribles, pues no te mueres luego, bueno. Pero sí, la juventud de aquel momento, y yo era, claro, joven en aquel momento, muy joven, pues era una iglesia que a los muy jóvenes de entonces difícilmente nos hubiera sido posible seguir en ella como sacerdotes. Estaba todo muy cerrado. Un sacerdote en aquel momento, por ejemplo, en mi pueblo, yo no podía hacer nada, ni me podía jamás quitar el hábito, este hábito que ves, ni podía estar con los jóvenes, ni podía ir a un bar, ni podía cargar un carro de hierba, yo soy de León, del norte de León, ni podía hacer ninguna cosa porque estabas encasillado en lo sagrado, eras una persona sagrada, eres un sagrado. Entonces a lo más que podía pasear era con el boticario, con el, qué sé yo, con el médico, con los prohombres del pueblo. Y a un chaval de 24 años esto pues le remataba el tener que vivir su vida con señores de 60 años para arriba. Pues no le iba. Entonces pues no veíamos nosotros como demasiada, todas las esperanzas las pusimos en el concilio, todas las esperanzas, porque el concilio para nosotros y el Espíritu Santo y Juan 23 tuvieron ahí la enorme intuición de esa renovación profunda que en aquel momento necesitaba la Iglesia, necesitábamos nosotros también. Me acuerdo que estando estudiando en Roma, en el Angelicum, había un profesor dominico que era digamos, pues, consultor del esquema 13 que se llamaba entonces, que era la Gaudium et Spes, que salió después. Estaba prohibido, estábamos bajo excomunión, pero se marchó a Holanda, que era holandés, y dejó la ventana de su habitación abierta. Y entonces uno de nosotros, no yo, entró por la ventana por la noche, le robó el esquema, estábamos excomulgados, pero excomulgados y todo, 174 páginas. Lo leímos como la cierva que busca corrientes de agua. Lo leímos con todo el alma, porque sabíamos que era el esquema fundamental, el esquema que nos iban a hablar de las relaciones de la Iglesia con el mundo, con la política, con la realidad, porque todo eso estaba fuera de trato, vamos a decirlo así. La Iglesia estaba a la defensiva, cualquier invento que había era malo, era pecado, todo conducía al mal, todo conducía al pecado,
todo era un disparate, todo. Pero eso lo pensaban los jerarcas, los jóvenes no pensábamos eso. Entonces necesitamos una nueva relación con el mundo, una situación nueva, un algo que nos pudiera dar ocasión para lo que llevábamos dentro como sacerdotes, de evangelización y de todo esto. Leímos el esquema, nunca se me olvidará aquella noche, y nos gustó. Y era raro, ¿eh? Nos gustó, cuando no nos gustaba nada. No nos gustaba nada. El mayo del 68 parisino, que yo lo viví después muy fuertemente, no fue nada en relación con la juventud estudiantil de la época del concilio, de ganas de transformación, de ganas de todo esto. Pero nos gustó. Después en la asamblea, pasó por la asamblea plenaria y no quedó tan bien como nosotros queríamos. Pero las líneas matrices sí quedaron. Y bueno, pues terminó el concilio, ¿y qué sucedió? Pues que nos volcamos en lo contrario. Esto, fuera. Fuera hábitos, fuera sotanas, fuera todo. ¿Y a dónde íbamos? Íbamos con los jóvenes. Todo lo que no habíamos podido hacer antes, con los jóvenes, con los pobres, a los lugares de conflicto, a situaciones de esto, una nueva visión de las cosas, una nueva experiencia de evangelio, una nueva interpretación de paisajes del evangelio, una nueva realidad. Dicen que los curas en aquella época, cuando nos quitamos hábitos y todo esto, que era para vivir bien. Eso lo dice mucha gente, pero sí, pero no. Había mucho de dentro también. Y yo, o en aquella época, nos damos cuenta de que nos separaba. Nos separaba de la realidad, de los hombres, de los jóvenes, de la vida, de los pobres, de los lugares estos, como digo, de conflicto, de situaciones de estas. Yo fui uno de esos. Yo fui uno de los que me metí con mucha profundidad en esta línea, como digo, de compromiso. Yo había estado estudiando por Europa. Y la primera vez que oí la palabra compromiso en mi vida, que vosotros seguro que la habéis oído 1000 veces, fue en francés, engagement. Y dale con el engagement. ¿Y qué será eso? Decía yo, si yo sabía francés y no sabía lo que era el engagement. Hasta que alguien me dijo, en español se dice compromiso. Digo, anda. En toda la carrera que yo había hecho, jamás nadie me pronunció la palabra compromiso. Jamás nadie, no era la línea espiritual de la Iglesia antes del concilio. Entonces empezaron a utilizarse palabras nuevas, como esta de compromiso, por ejemplo, etcétera. Muchas más. Pero es que es muy largo y no sé, hay muchas cosas así y tampoco puedo estar 2 horas hablando. Y entonces, pues, nos lanzamos a esto. Había entonces una especie de adagio que creo que nos hizo mucho daño. Ese adagio era lo siguiente: el trabajo es oración. El trabajo es oración. Y nos lo creíamos. El trabajo es oración. Pero ¿sabéis lo que os digo? El trabajo no es oración. El trabajo es trabajo. Y es muy necesario. Y la oración es oración. Y es muy necesaria. Pero si uno de los dos falta, el otro pierde la orientación, pierde la esencia, pierde el sentido. ¿Y qué sucedió? Que como nos dedicamos al trabajo de una manera total casi, perdimos la oración. Y si se pierde la oración, podéis vosotros imaginar, ¿no? Un sacerdote que pierde la interioridad, ¿qué le pasa? Pues que a los 4 o 5 años de estar trabajando, de estar en todos los compromisos, de estar en todas esas realidades que nos parecía el no va más de la pastoral,
pues empiezan a surgirte dudas. ¿Y yo para qué soy sacerdotes? Como una culebra. Yo siempre digo este ejemplo porque era lo que yo sentía, como una culebra enroscada en el estómago a mí. Yo me preguntaba, ¿y para esto qué estoy haciendo? Para tratar con los pobres, para ir con los pobres, para todas estas realidades que ya se iban pareciendo mucho a la teología política, a la teología de la liberación. Por eso digo que he pasado por varias iglesias. Que era bien, que estaba bien, porque no podía decir que estuviera mal. Pero si esto que estamos haciendo es tan bueno, ¿por qué estoy yo tan mal? ¿Por qué esa culebra que tengo ahí en el estómago enroscada me dice, para esto no se necesita ser cura? Y si no se necesita ser cura, pues miren ustedes, yo no nací cura. Yo no nací cura. A nadie le gusta ser, a nadie, ni obediente, ni casto, ni pobre. A ningún hombre ni a ninguna mujer le gusta ser ni obediente, ni casto, ni pobre. A los curas tampoco. A nadie. Y claro, puestos en una situación de crisis, pues todo esto surge. Todo esto surge y todo esto te mete en barrera. Todo esto te mete en una dimensión en la que, pues no sabes. Y entonces ahí dentro, haciendo una pesadísima digestión, haciendo dentro de ti una problemática que... Yo le oí decir al cardenal Suenens que en 10 años, por esta razón de la que os estoy hablando, se salieron de la Iglesia 250.000 sacerdotes, más de 500.000 de monjas y millones de seglares. Por esta orientación en la que falló la oración, falló la interioridad. Trabajábamos, sí, amábamos a la gente, amábamos a los pobres, queríamos ir a todos los sitios, pero una comunidad en la que va desapareciendo la Eucaristía no es necesario. Mire usted, los sacramentos se pueden sustituir. Como decíamos entonces, el sacramento de la Eucaristía, pues lo sustituimos con la comida en común. Sacralizamos la comida del mediodía en común, es como una Eucaristía. La confesión, pues la revisión de vida. Nos juntamos una vez a la semana y revisamos nuestra vida, cómo van nuestras vidas, cómo van nuestros trabajos. Y ahí, eso es la confesión. Pero sin enganche con lo sacramental, sin enganche con lo sobrenatural. Y al perder la oración se pierde lo sobrenatural, claro. O por lo menos la experiencia de lo sobrenatural. Y bueno, pues mal. Muy mal. Yo en el año 1970 estaba de profesor en Salamanca, en la Pontificia de Salamanca, un dominico, Guillermo Fraile, un gran hombre, escribió varios tomos de historia de la filosofía, por si acaso alguno de vosotros ha hecho la carrera de filosofía, y murió de repente en París, de un ataque al corazón. Y entonces me nombraron a mí, y yo me fui de sustituto, profesor de historia de la filosofía actual en Salamanca. Y yo estaba por dentro con una crisis, pero brutal. Una crisis sacerdotal. A mí con los estudiantes me iba bien. Yo tenía 3 asignaturas. O sea, entonces había el segundo de comunios que se llamaba Historia de los sistemas filosóficos. Lo tenía por la mañana. Historia de los sistemas filosóficos, que lo tenía por la tarde.
Y después 4 clases a la semana de historia de la filosofía contemporánea, historia de la filosofía actual. Los últimos, estos filósofos de la sospecha que se llaman, pues esto, Hegel, Feuerbach, Nietzsche, todos estos para acá, Sartre, etcétera. Y yo estaba dando esto. Tenía como unos 80 alumnos más o menos en la clase esta que hablo de historia de la filosofía. La mayoría, o por lo menos la mitad, eran mayores que yo en edad. Y yo estaba con mi crisis. Figuraos, buscaba en los filósofos un saber que yo lo llamaba de salvación. A ver si estos filósofos me pueden salvar a mí de mi crisis interior, de mi vacío interior, de mi desorientación interior. Nada. Mira que me iba bien con los estudiantes. A mí me iba fenomenal con los estudiantes. Al tercer curso de estar allí de profesor, al curso siguiente, había cátedra, oposiciones para cátedra, y no se presentaba nadie. Y yo era el profesor. Y el decano tenía unas ganas de que yo fuera catedrático para atarme a la universidad. Yo era horrible, catedrático toda mi vida, no podía ser, insoportable. Yo toda mi vida, con aquella experiencia que tenía de vacío, no, me tiro a un río o donde sea, antes de que pasarme la vida dando clase. Y ganaba dinero, vamos, dentro de lo que entonces se llamaba dinero, pero bueno, era fraile. O sea, casto, pobre y obediente, o sea, más o menos. Y entonces, pues yo algunas veces decía, estos filósofos son un poco más inteligentes que yo, pero no mucho más. No son mucho más inteligentes que yo porque ninguno de ellos me salvaba de mi vacío. Nadie me quitaba la culebra que me roía el estómago. Nadie. Y ahí te surgen montones de cosas, porque te surge. ¿Y qué diferencia hay entre el catolicismo, el cristianismo y las demás religiones? Dios no es el Dios de todos. Dios, por supuesto, hasta este momento yo de Jesucristo nada, Mi vida era Dios. Y Dios. El que no haya pasado de Dios todavía es un niño en la religión. Dios, porque esto y lo demás allá. En 1973 tuve que hacer, bueno, termino, que no fui catedrático. No fui catedrático porque justo en aquel año 73, al terminar en noviembre, ya era el cuarto curso que estaba yo allí, pues de repente me liberó, ¿sabéis qué? Que me eligieron prior de este convento de dominicos que hay en la salida por la carretera de Burgos, ese que tiene una torre muy alta de 16 columnas blancas, un conventote, tenía 150 frailes, y me eligieron prior. Y entonces pues me vino unos frailes me decían, hombre, por un priorato no vas a dejar una cátedra. Y yo no tenía ganas ni de priorato ni de cátedra, pero en el priorato me sentía más libre porque dura 3 años. Solo dura 3 años. Y ahí podía yo encontrar vela para otro entierro. Bueno, la cuestión es que yo elegí el priorato y me vine para acá. Y me vine para Madrid y iba a contar que tenía... ¿Me dais tiempo, no? O sea, cuando me tengo que callar me decís, Pues, bueno, iba a contar una cosa.
Iba a contar esto de que en qué se diferencia la Iglesia Católica de la otra, de otras religiones, de otras cosas. En 1973 tuvimos un capítulo allí en Manila, porque yo soy dominico, pero de la provincia de Oriente, de Filipinas y por ahí. Tuvimos un capítulo y yo estaba una vez en un bonzorio de chicas, habría algunas 30 o 30 y tantas, con mis grandes interrogantes y cuestiones dentro de mí. Y las chicas eran tan monas, se veían desde arriba, desde la balaustrada del templo, había como un jardín con mesas y setos y pasillos. Unas paseaban, 3 o 4, otras estaban sentadas, y eso, pero se veía como una paz entre aquellas 30 señoras o señorinas, porque eran muy jovencitas. Estaban rapadas, todo, y con una túnica de color ceniza que les iba desde aquí hasta los pies. Pero no estaban feas. La paz que tenían, eso, Oriente engaña mucho con esto. Los orientales nos engañan con la paz, que es mentira, pero tienen sensación de paz. Digamos, están educados para no expresar sus sentimientos. Entonces están tan pacíficos siempre. Y entonces yo le dije, me acompañaron 2 misioneros, y el misionero mayor me decía, o yo le dije, ¿cuánto me gustaría hablar con una de esas chicas? Para preguntarle, ¿por qué estás aquí? Yo estaba con mi problema, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te ha metido en este bonzorio? Bonzorio es un convento de budistas, bonzorio femenino. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuáles son tus razones profundas para estar aquí? Y entonces el fraile viejo me dice, no tienen nada dentro. Te iba a desilusionar. Yo le dije, imposible, imposible, con esas caras, con ese estilo, con esas formas, imposible, imposible. Dice, sí. Y ya como me vio a mí un poco no sé cómo, dice, pues mira, no tienen nada dentro. No tienen experiencia interior. Con nadie se encuentran esto dentro. No tienen sentido de la vocación. No son llamadas. No son vocacionadas, no tienen vocación interior para encontrarse con alguien. Y entonces me llegó muy adentro esto. Digo, anda, entonces ya sé en lo que se diferencia el cristianismo de las demás religiones. El cristianismo es una cuestión de gracia, es una cuestión de alguien que llama, de alguien que viene, de alguien que te busca, de alguien que te ama, de alguien que te quiere, de alguien que viene de fuera, de arriba. Tú eres un ser enormemente valioso, precisamente porque alguien te busca. Y ese alguien se escribe con mayúscula, Dios. Ahí me lo ungió el Espíritu Santo, vamos a decirlo así, y se me acabó ese tema. El tema de en qué se diferencia el cristianismo. Nunca más lo he vuelto a tener. Ya me sentí llamado y empezó a solucionárseme un poco el problema interior que tenía. Y aquellas chicas, ¿por qué son tan monas? ¿Por qué tienen esos gestos? ¿Por qué tienen esa virtualidad? ¿Dónde? Pues mire usted, porque estén educadas para una ceremonia de té delante del mandarín, porque están educados como se educa en Oriente, porque yo he estado 2 veces en Corea, 6 meses cada vez, dando clases allí. Y el primer día que llegué, y fui a la capilla porque eran novicias coreanas, aquel primer día que llegué yo allí, pues estaban sentadas, reclinadas sobre no sé, con un taburetillo, así, arrodilladas, pero tenías aquí detrás de las piernas un taburetillo y así todas.
Eran feas, ¿eh? Eran feas. Pero no lo parecían. Mira, por muy feo que seas, como te pongas interiorizado delante de la divinidad, eres guapísimo. Eres guapísimo. Y yo las vi, aquellas 20 y tantas chicas puestas así con los ojos cerrados, y me parecieron, digo, Iva, con lo feas que son, qué guapas, qué guapas. ¿Y qué es lo que iba a decir? Pues iba a decir que estuve en Corea y esto me parecía completamente distinta por una interioridad, pero que después a la larga de los meses te das cuenta de que no era verdadera, era falsa. No podemos imaginar lo que significa la cultura coreana. Hoy se celebra el Día de la Mujer. No sé si en Corea lo celebrarán. Porque cuando ya tenía yo ya más confianza con aquellas chavalas, cuando yo podía hablar más con ellas y me iban contando todo lo que habían vivido de pequeñas, como en sus casas siempre marginadas, cuando había un huésped las chicas nunca se presentaban, solo los chicos, cuando todo. Una serie de cosas que uno se quedaba. Y yo me quedaba, en aquella época se hablaba mucho de inculturación y yo decía, el día que me marché, me acuerdo que le dije a la maestra de novicias, digo, mira, dejaros de inculturación ni mandangas. Aquí lo que se necesita es evangelio, porque la inculturación lo único que hace es blanquear y justificar la enorme opresión con que tratan a las mujeres en esta cultura. Esto es insoportable. Así que vosotras, evangelio. Y en el evangelio no hay ni hombre ni mujer, ni griego, ni bárbaro, ni algo más serio que todas estas culturas y que todas estas cosas. Bien, bueno, pues llegué de prior a este convento de 150 frailes. Llegaba con mis cosas. Entonces tenía yo a Dios, pero solo a Dios. Y había una frase que decía que Dios ha muerto. Y vivíamos de esa teología, Dios ha muerto, porque esa teología derivaba hacia otra. Dios ha muerto. Es decir, lo vertical no existe, tú no te puedes relacionar con Dios. Entonces, la única posibilidad de salvarte, de llegar a Dios, es en lo horizontal, con los demás, relacionándote con los demás, con los hombres, siendo ahí el compromiso, todo esto que decía antes. Pero esa frase, claro, pues, bueno, a mí no me decía gran cosa, aunque no tenía otra. No tenía otra cosa. Era en lo que estábamos viviendo. Y sucedió que en el año 1977, 76, al final, en un viaje que hice yo de Ávila a Madrid, pues había estado en Ávila con Juventudes por una misión, no sé qué cosas, ya no me acuerdo de qué se trató, pero había una chica que había tenido bastante protagonismo allí, y en el tren, al volver, yo me tocó junto a ella, o no sé, yo no la conocía, no me puse a su lado, yo no sé si ella se puso al mío. Bueno, la cuestión es que vinimos hablando, y al final del viaje, ya en Madrid, ella era estudiante de aquí, de la Complutense, y estaba en un colegio mayor de Agustinas, allí en el barrio de Salamanca. Se llamaban Maravillas. Y ya en el momento de levantarnos para bajarnos, me dice, ¿tú conoces la renovación carismática? Y yo le dije, no conozco. Digo, pero hay 2 chicos jóvenes en mi convento que van a la renovación carismática. Y entonces de repente, así es andaluza, es porque todavía vive. Así de repente me dijo, pues vete, pero imperativa,
vete, es necesario que vayas. Y yo pues me quedé ante esta orden, bueno, pues es necesario que vayas. Esto fue como el 26 de diciembre. El día 1 de enero un coche atropelló a mi padre, de los 77. Mi padre quedó en coma 7 meses y murió. Y entonces, pues, yo iba a Palencia a atender a mi padre cuando me tocaba. Éramos 7 hermanos. Y entonces, pues, yo vi un miércoles, después de la comida, que los 2 chicos carismáticos hablaban. Entonces me acordé de la chica, pero ya habían pasado 3 o 4 semanas. Digo, anda, aquella chica me dijo que fuera. Y estos están hablando. Digo, estos están diciendo a qué hora van. Les pregunté, ¿vosotros vais a la renovación? Sí. ¿Y a qué hora salís? Esta tarde voy yo con vosotros. Esto de la renovación es mal querida en todas partes, ¿eh? La renovación, pues no sé, yo llevo 43 años en la renovación. La renovación ha crecido más bien cerca de las calderas de la calefacción que de otro sitio, porque hemos estado metidos siempre allá. La renovación ha sido muy mal querida, o sea, ni los cátaros fueron tan maltratados como nosotros. Yo no he visto otra cosa. Y entonces, pues yo me fui a un grupo en el que estoy ahora, que se llama Maranata, que era donde iban estos chicos, ahí de la calle General Moscardo, número 22. Y bueno, allí había como unas 100 personas, 100 y pico personas. Yo entré allí y bien, ellos 2 eran de los músicos, me dejaron abandonado. Yo en medio de toda aquella gente no sabía con quién colocarme ni con nada. Al final un joven me llevó donde estaban ellos, había unos chicos y unas chicas, allí en medio me coloqué yo, bien. Una acogida bonita, una acogida buena. Y empezaron la alabanza, ni flores. Yo ni idea. Ya llevaba por lo menos 15 años de cura, ¿eh? Alabanza. Ni idea de lo que es la alabanza. Ni idea. Hombre, la palabra alabanza, ¿quién no la ha oído? Pero vamos, yo en mi relación con Dios no era relación de alabanza. Yo no tenía interioridad. Yo estaba vacío de mí mismo. Entonces la alabanza pues no me decía nada, y no digamos las lenguas o cosas de eso, bueno, de eso nada, en absoluto. Pero el ambiente me fue. Me encantó aquel ambiente, me encantó la gente, me encantó las canciones, me encantó todo aquello que se forma, aquella acogida, aquella cálido clima. Un clima cálido. Y a mí me va eso. De modo que al salir de allí, a los 2 jóvenes les dije, yo vuelvo. Figuraos lo que significa en un convento. 2 jóvenes que más o menos todo el mundo les tenían en rechifla por ser carismáticos, porque esa palabra carismática y cualquier mote gordo son sinónimos. Y que el prior les diga, me gusta esto donde estáis, yo vuelvo. Bueno, pues ahí empezó todo mi tema. Y volví. Y fui entrando poquito a poco. Al principio iba a ver a mi padre y sucedía que tenía muchísima paz. Me daba rabia la paz, porque yo decía, pero es que no quiero a mi padre.
es que no le quiero. Me levantaba y me cogía en el catre de la cama por la parte de atrás cuando mi padre, por la noche, cuando mi padre en coma. Pero es que no le quiero. Porque yo le quería. Y lo sufría. La muerte que se preveía. Pero tenía una paz tan fuerte. Y entonces de repente me vino la idea, esto es un don. Nunca había oído tampoco la palabra don. Diréis, ¿la habrías oído? Sí, ¿cómo no voy a oír la palabra don? Pero nunca se me hizo propia. Nunca. Lo mismo que la alabanza, nunca se me hizo propia. Una palabra más de la jerga espiritual, de la jerga eclesiástica, de la jerga pastoral, pero el don nunca. Y en aquel momento me di cuenta, esto es un don, algo recibido de fuera, por supuesto inmerecido, totalmente inmerecido, y que te lo da Dios, que te lo da el Espíritu Santo. Y bueno, pues ya tenía yo un temita, porque lo unía con la oración de Maranata. Digo, esto me viene de la oración de Maranata. Pero yo no sabía más. Me viene de la oración de Maranata. Poco más tarde, en Semana Santa, dando unos ejercicios a unas monjas, pues de repente, en una Eucaristía, una monja sale al medio en el ofertorio y dice, os pido perdón a todas, porque desde hace años no he hecho otra cosa que haceros conscientemente todo el daño que he podido a todas y cada una de vosotras. Allí se lió la del San Quintín, claro. Lloros y lloros y lloros. Y esta decía, esto me lo ha dicho el Espíritu Santo. No eran carismáticas ni nada, pero aquella mujer, esto me lo ha dicho el Espíritu Santo. Y yo noté otra vez cómo flotaba el don, cómo flotaba por allí. Y otros 3 o 4 casos que tuve con respecto a esto. Y entonces, pues, allá por Navidad, porque yo no calaba, no sabía yo llegar hasta el fondo del tema. Allá por Navidad, pues, en una especie de turbulencia que tuve yo, medio dormido, pues me vino a mí también de la significación, la palabra. Yo hablaba del don, ¿cuál será la raíz del don? Decía yo, me preguntaba, ¿cuál será la raíz de los dones? Y ya de repente, en un momento dado, me vino la palabra Espíritu Santo. Aquel momento me apropié yo del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo de mí. Se me hizo carne de mi carne. Me di cuenta y entendí, la raíz del don se llama Espíritu Santo. El don por excelencia, el don de los dones, es el Espíritu Santo. Si conocieras el don de Dios, no significa nada más que eso. Si conocieras al Espíritu Santo, y ¡bum!, se me derrumbó toda mi espiritualidad anterior. Todo se me derrumbó. ¿Qué sucedió? Pues me di cuenta que el Espíritu Santo en mi corazón era el todo, el nuevo dueño y señor de mi espiritualidad. Es decir, estaba dirigido por Él, estaba llamado por Él. Antes de que yo naciera, me conocía. Yo no había vivido mi vida solo, Él ha estado en todo. Yo soy un hijo de Él, soy un hijo de Dios. Yo, que había luchado contra el pecado, que había luchado contra esto, no es un problema de luchar contra el pecado, es un problema de tener Espíritu Santo. Es un problema de darte cuenta que el Espíritu Santo va haciendo
Entonces, claro, la alabanza ya se llena de contenido, porque ya el Espíritu Santo te hace el don. Todas estas palabras que os digo se llenan de contenido, porque yo en aquel momento me encontraba en Maranata con gente muy joven, todos eran muy jóvenes, entonces muy rara para mí, porque eran gente que no pertenecía a la casta, no pertenecía a la casta, ni a la casta eclesiástica, ni a la casta feligresa. Eran muchos más bien de tipo, pues no sé cómo llamarlo, macarras. Muchos en esa línea, y que aquellos macarras le dijeran al prior del convento más grande de Madrid cosas del Espíritu Santo y el prior no entendiera nada. Pues como que no, ¿verdad? Como que no. Y yo no entendía nada. Y aquellos señores, todos seglares, que daban las charlas y que yo veía que las daban mal. No tenían teología, estaban mal preparados, pero que me llegaban. Pero que yo tenía que escucharles, porque me decían palabras de vida, no palabras de razón, palabra de vida. Qué malos son, pero cómo me llegan. Suspenso en teología. Pero amigo, cómo me llegaba al fondo de mi realidad, al fondo de lo que yo necesitaba en aquel momento. Y después ya se fueron sucediendo, que todas estas cosas se te llenan, Espíritu Santo. Es una maravilla. Ya voy terminando, porque... Y entonces, pues, bueno, pues, detalles en concretos, por ejemplo, en Maranata se ora mucho en lenguas desde el principio, mucho. Ahí hay mucha oración en lenguas. Yo tardé 3 años y pico en orar en lenguas, pero además es que no me importaba. Yo creí que era un decoro de la oración. Orar en lenguas pues era algo, digamos, que pertenecía al ornamento del ambiente, no sé, a formar ambiente. Hasta que una tarde, porque así funciona esto, una tarde paseando en el convento, ya después de 3 o 4 años, porque después en el 73 me eligieron prior y en el 76 me volvieron a elegir prior, 2 veces. O sea que siendo prior, estaba yo paseando por los claustritos modernos del FISAC en el convento, y de repente, yo no sé si estaba haciendo oraciones, ¿no? Es que eso no lo sé, por más que... De repente me empezó la glotis. ¿Veis esto? Pues esto se llama glotis. O por aquí hay algo que se llama glotis. Y empezó... Pero así, así físico. Y a mí me pareció muy raro. Pero tan raro que me dio miedo. Oye, que si te empieza a moverse a ti una oreja y ella sola por su cuenta, ¿no te daría miedo? Y con ganas de arrancarse, ¿no te daría miedo? Pues entonces yo empecé hasta que me vino la palabra. Esto debe ser la oración en lenguas. Debe ser la oración en lenguas. Claro, 3 años y pico de soberbia que llevaba yo despreciando la oración en lenguas, me tuvo que venir de una forma así un poco, digamos, espectacular para mí. Y me vino de esa forma. Y empecé a orar en lenguas. Poco a poco empecé a orar en lenguas. Y os puedo decir que la oración en lenguas dicen que es el carisma menor. No hagáis caso de estas palabras. El que pueda después a lo largo de su vida orar en lenguas y nada más que en lenguas, hace una oración contemplativa altísima. Porque orar en lenguas, sabéis que es, tienes una comunicación interior con Dios sin vocablos. Lo dice muy bien San Agustín.
En la segunda lectura de Maitines de San Agustín del día de Santa Cecilia, el 22 de noviembre, lo dice muy bien cómo es esto, sin vocablos, porque no hay vocablo que pueda contener tu relación con Dios. No le puedes decir palabras, porque las palabras se quedan todas estrechas. Mejor grito, gritos de júbilo. En la antigüedad lo llamaban jubilatio, el júbilo. En español no hay ni traducción siquiera para el jubilatio. ¿Por qué? Porque esto de la oración en lenguas duró hasta el siglo V, así. En el siglo V fue prohibido. Lo prohibió el emperador de Constantinopla, porque le pareció bien. Ya estaba aquello muy periclitado, lo de las lenguas, porque ya había nacido demasiado estereotipo, demasiada cosa en la iglesia, ya estaba demasiado todo formalizado, y cuando todo es tan legal, tan esto, mueren las lenguas y muere la libertad del espíritu. Y entonces te quedas ahí achicado en las normas litúrgicas y todo esto, ¿no? Y bueno, pues yo fui aprendiendo poco a poco, y como digo, el que pueda orar en lenguas toda su vida, pues hasta rezando el rosario se puede orar en lenguas, porque el propio rosario es vocablo, y es poco vocablo para unirte con Dios, te une más en las lenguas. Y entonces puedes empezar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, y te vas a... Estos son fenómenos normales en la renovación carismática. Bueno, a lo mejor no tan normales, eran más normales. Ahora vosotros creo que venís con fuerza, pues a por ello. A por esta novedad, a por esta cosa nueva. Pero bueno, pues es una gran cosa, y es de una calidad, una oración de una calidad enorme. La renovación carismática es solo renovación, no es una cosa nueva, renovada, pero nos retrae no a tiempos del primer siglo, no, la renovación carismática engancha con los hechos de los apóstoles, con la imposición de manos, con el seminario, con la imposición de manos y con el orar en lenguas, y lo que sucedía cuando los apóstoles imponían las manos. Es otra cosa, es otra cosa. Por ejemplo, yo veo que los dos grupos en la iglesia, que a mí me parece, yo conozco bastante de esto, los dos grupos así de la gratuidad, los dos grandes movimientos de la gratuidad en la iglesia, pues son los carismáticos y los neocatecumenales. Pues son movimientos, digamos, cuya fundamentación no es hacer algo, sino cultivar el bautismo. Van al bautismo, a cambiar el bautismo, no a cambiar, sino a transformar en el bautismo, transformar tu relación con Dios mediante la experiencia del Espíritu Santo. Los catecumenales los llevan más bien en plan catecumenado, que corresponde al segundo periodo de la Iglesia. Pero el primer periodo de la Iglesia, que es puro, Hechos de los Apóstoles, es el de la imposición de manos y el de, bueno, pues lo que hizo San Pedro allá en Haifa y esas cosas que nos cuentan, ¿no? Pero son los dos grandes movimientos de gratuidad. Yo le oí a Kiko hace una montonera de años predicar, cuando yo no sabía lo que era la gratuidad, cosa curiosa, porque ha sido mi tema de siempre. Y digamos, si esto diera dinero, yo podría decir que había vivido de la gratuidad. Lo que pasa es que no da dinero. Pero si diera dinero, yo habría vivido de la gratuidad. Bueno, pues porque el Señor me lo dio. Yo me acuerdo de escucharle a Kiko Argüello, allá por el año 1977 o así, una charla
delante de obispos, aquí en Madrid. No pronunció nunca la palabra gratuidad. Pero salir yo de la charla con otro compañero y decirle al compañero, Kiko es el mejor predicador de la gratuidad que hay en España. Y el otro decirme, ¿de qué gratuidad? ¿De qué me hablas? Porque nosotros no sabíamos lo que era la gratuidad tampoco. Estábamos en los inicios de entender esa palabra, de entenderla. Y yo entendí en aquello que nos explicó Kiko, que había una gratuidad. Había una gratuidad. Después, aquel mismo año, yo me fui a Israel y me fui con un grupo de personas, entre ellas había 3 chicas jóvenes que eran del camino neocatecumenal. Y a mí me tocó predicar en la gruta de Belén, y prediqué. Y cuando terminé, aquellas chicas que yo no había tenido ninguna relación con ellas, ya llevábamos días, pues no, éramos muchos, yo no había tenido relación con ellas, y de repente vienen hacia mí, me cogen, pero todas emocionadas, diciendo, tú predicas como Kiko, eres igual que Kiko, esto es lo que nosotros llevamos dentro, esto es lo que tenemos. Y a mí me hizo bien porque digo, estas chicas son de gratuidad, porque al entenderme a mí esto, cuando yo todavía no me entendía del todo, pero esta es una de las grandes novedades que el Señor os va a regalar para vivir la dimensión de la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús, porque eso te va a liberar de tanto peso, de tanto pecado, de tanto rollo, de tanto, no sé, centrar toda la espiritualidad en liberarte del pecado, en liberarte de esto. Miren ustedes, como no tengan al liberador dentro, jamás te liberarás. Porque el pecado nadie se libra. Como dicen, es necesario arrepentirse. Mire usted no se arrepentirá nunca de nada, a no ser de algo que sea puramente humano, de haber, no sé, quemado las lentejas. Pero fuera de eso, no te vas a arrepentir de nada. ¿Por qué? Porque el arrepentidor tuyo viene en el mismo paquete que el Espíritu Santo. Él es el que te arrepiente. A ti te basta, como María, decir, hágase en mí el arrepentimiento. Suceda en mí el arrepentimiento. Encontraréis muchas veces esta palabra, suceda. Porque la vida espiritual sucede en nosotros. No la creamos nosotros, sucede en ti. Como decía San Pablo, cuando Cristo se va formando en mí, sucede Cristo en nosotros por obra del Espíritu Santo. Esto ya sería para otra charla, porque después, claro, pues yo he pasado del Espíritu Santo a Jesucristo, que ni lo he nombrado en esta charla, porque os digo y termino que una iglesia del Espíritu Santo es peligrosa. Una iglesia solo de Espíritu Santo, como Las Vegas, podemos salir por la chimenea. El Espíritu Santo siempre te llevará a Jesucristo, pero no a cualquier Cristo, al hombre Jesús, porque hemos sido salvados en la carne del hombre Jesús. Y cuando celebramos la Eucaristía, aquí tenemos al Santísimo delante, es la carne y la sangre la que nos ha salvado. ¿Por qué? Porque es tu carne y tu sangre. Porque es tu vida la que tiene que ser salvada. Y Dios ha querido que sea salvada por uno de los tuyos, que se llama Jesús, el hombre Jesús, que pasó por lo tuyo. Hasta ahí se ha humillado Dios, hasta entrar en la dimensión más profunda de todo, hasta de tus hormonas, de todo. Y ahí es donde el Espíritu Santo ya realiza las virguerías pues más profundas de esta dimensión de gratuidad, en la que tú, sin saber, estás envuelto, estás envuelta. Es decir, como dice San Pablo, capítulo 3 a los Romanos,
gratuitamente. Gratuitamente. Una muerte, la de Jesucristo, una muerte vicaria, dicen, es decir, en lugar de nosotros. En lugar de nosotros. Pero que no nos quita a nosotros también vivir esa dimensión profunda con Él de la muerte para resucitar, para la resurrección. Pues bien, no sé lo que he hablado, pero me han dicho que hable, pues hablé. Gloria al Señor. Gloria al Señor.